¿Qué es el periespíritu? La definición es condensación del fluido cósmico universal en torno a un foco de conciencia. ¿Quién es el foco de conciencia? El espíritu. ¿No? ¿Sí? ¿Vos estás de acuerdo? Bueno, seguimos. Pero los animales y los vegetales, Sí. que se mueven un poco distintos, Sí. los animales. Sí. Decimos, Sí. no tienen perispíritu, ¿sí? Sí. O sea, no necesita ser algo pensante como nosotros. Con ser un ser Alrededor, viviente, los vegetales tienen fluido vital, que es una derivación de este fluido cósmico universal. Los animales sí tienen una relación con el principio inteligente. Por eso decimos que es alrededor de un foco de inteligencia. Además que saben que los animales en realidad tienen como un espíritu grupal de la especie. ¿Mm? Bueno, entonces, el fluido cósmico universal y la materia elemental condensada forman el cuerpo periespiritual y el cuerpo carnal, o sea, las dos cosas. Tienen el mismo elemento primitivo, ambos son materia, pero están en diferente estado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Y entre el perispíritu y el cuerpo qué hay? El periespíritu se relaciona directamente con el cuerpo. Algunos hablan de este doble etérico que tiene mucho que ver con el fluido vital. Pero todo proviene de este fluido cósmico universal. El periespíritu, el periespíritu tiene, ahora después vamos a ver, un montón de propiedades y un montón de funciones, es lo que relaciona al espíritu con la materia. ¿Por qué? Porque el espíritu está hecho de otro material que la materia. Entonces, para relacionarse sería muy complicado, no se podrían relacionar. Entonces existe este periespíritu que sería como un intermediario. semimaterial. Claro. Una conexión entre uno y otro. Es el que hace de nexo entre uno y otro. A medida que vamos evolucionando, ese periespíritu es cada vez más sutil y más etéreo. Según testimonio de médiums videntes, fenómenos de fotografía espírita y modelaje de formas materializadas, ahí lo que se ve en realidad es la acción del periespíritu. Gabriel Deland, ¿se acuerdan que yo se los nombré la otra vez? Apoya esta convicción a través de trabajos realizados por investigaciones acreditados y estableció que el alma humana está revestida durante su paso por la tierra de una envoltura invisible llamada periespíritu. Peri, alrededor, spiritus, espíritu. Porque es lo que le da como contención al espíritu. Kardec dice que el espíritu es como una chispa, una llama. Entonces, el periespíritu es como que le da el continente, la forma. Que después de la muerte, esa envoltura no se destruye. Después de la muerte del cuerpo físico,
esa envoltura periespiritual no se destruye. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Yo nazco del espíritu, desencarno, se eleva el espíritu con el perispíritu. Tal cual. Supuestamente mejor, digo, no sé si es según cómo nos portamos, pasamos por el hospital. ¿Es así? Ahora, cuando yo vuelvo a reencarnar, ¿es siempre el mismo espíritu que tengo hoy? Yo voy a reencarnar dentro de no sé cuánto tiempo. Claro. Es el mismo Pero espíritu sí, y el mismo sí, perispíritu. es a la un misma, fa- mira, alguna vez voy a dar otra charla que vi, es la misma conciencia que pasa por distintos estados. El estado de preencarnación, encarnación y después de la encarnación. Pero siempre es la misma conciencia que individualizada hace la trayectoria evolutiva. ¿Por qué? Porque la evolución es un mérito de cada uno. Estoy arriba, ahí rindo cuentas. Las cuentas las rendís con vos, ¿eh? Pero, No las rendís con nadie más que con vos. pero claro, antes de nacer, yo digo, hice tanta macana, voy ahora a poderla remediar. Sí, Bueno, hay que ver si las hice o no, si las remedié o no. Entonces vuelvo y ahí habrá a ver qué me pasó. Vuelvo a reencarnarme para, como decía este chico, o recurso de la materia, o vuelvo a reencarnarme para poder mejorar eso. no siempre es para... No, vengo para siempre para se poder viene, conquistar. siempre hay un aprendizaje. El solo hecho de encarnar ya le da un grado de adelanto al ser. Porque la evolución, la que hace avanzar al ser, no es en el mundo espiritual, sino es encarnado. Porque las condiciones en el mundo espiritual son totalmente diferentes a las condiciones cuando vos estás encarnado. Y para encarnar necesitas cierto grado de elevación, No, ¿no? no. Lo que necesitas es... Digamos, un espíritu denso que sí, puede reencarnar claro, sí que sin los hay. evolucionar. Por eso hay distintos mundos. Acá, el planeta Tierra, que bueno, Kardec hace una clasificación de los mundos, que él dice que es simplemente como para enseñar, pero que no sabe si es así exacto. Pero bueno, nuestro planeta, la Tierra, es un planeta de expiación, donde todavía el error es más que el acierto, donde todavía la parte espiritual no es tan dominante, domina más lo material y domina más el error. Hay planetas inferiores al planeta Tierra y hay planetas superiores. Después de de expiación y pruebas, vendría un planeta de regeneración, que estaríamos un poquito mejor, porque ya la conciencia del bien sería más. Yo siempre les hago un dibujito, mira, que lo representa re bien. ¿Se ve? Sí. ¿Lo ven? Así. ¿El cuadro se ve? Sí. Más o menos.
Esto sería lo material y acá lo espiritual. Acá tenemos la evolución. La ley de evolución. Vos fijate, a medida que vamos, este es el planeta de expiación y prueba, ponele. No, al revés. Así. Entonces, esto acá, fíjate toda la porción de materialidad que hay. Y tengo menos de espiritualidad. ¿No? A medida que voy ascendiendo, evolucionando, esta porción de espiritualidad es un poquito mayor. Esos serían planetas, mundos de regeneración. Y a medida que sigo subiendo, la espiritualidad cada vez es mayor y menor la materialidad. Claro, ¿sabes por qué te decía esto? Porque en el apunte hay una parte que dice, los espíritus inferiores no pueden cambiar de envoltura según su voluntad. No, porque eso está referido a otra cosa. Ah. Eso está referido, lo vamos a ver. La evolución en ese cuadro, ¿cómo se logra? A través de las encarnaciones. Eso, o sea, cuanta más reencarnaciones. Estas son las encarnaciones, ¿sí? ¿Ves? Y tú se lo vas subiendo hasta que llegas acá, a lo más espiritual de todo. Bueno. ¿Sí? Eso que vos decís, Ramiro, eso tiene que ver con la encarnación en el mundo en que vas a encarnar. ¿Por qué? Porque este periespíritu, que en ese dibujito que hice, y nos estamos adelantando, va a tomar del mundo, de la atmósfera del planeta donde va a encarnar, va a tomar el fluido que necesita para su nivel evolutivo. Por eso los espíritus más atrasados no pueden estar en mundos superiores, porque no les da la vibración para llegar ahí. Por eso, y ahora les comento, la ley de mente en psicosis tampoco puede ser. La ley de mente en psicosis, no sé si saben, es que un ser humano puede reencarnar en un animal. ¿Y por qué no? No es al revés, porque por retroceder. Por la ley de evolución. Claro, y además, porque ese periespíritu ya está en un grado de elevación que no puede volver a relacionarse con la materia de un animal. ¿De animal a ser humano? Sí. Sí. Pero eso, el salto de animal a ser humano es como el salto que nosotros tenemos con Dios. ¿Cómo llegar a la reencarnación? Porque es como de esa... Pero llega. Sí, todos llegan. Todos llegamos. Sí. No, llegan, sí. Y siempre soy vaca y me matan tantas veces que algún día voy a llegar. Claro. Digo, no sé. Bueno, acá lo importante es que el periespíritu, después de la muerte, no se destruye. Siempre fue cambiado por el espíritu y es siempre el mismo. Digamos, la misma unión. Sí. Lo que pasa es que el periespíritu, a ver, por lo que dije antes, a medida que se va evolucionando, también se va modificando, porque se va haciendo cada vez más etéreo, más liviano. Acá todo está relacionado con todo. Por eso es que la doctrina espírita tiene estas tres patas equidistantes. La parte científica, la parte ética religiosa y la parte moral, la filosófica. Estas tres patas siempre se están relacionando, porque fíjense que estos son todas experiencias
pero que están relacionadas con el nivel evolutivo de cada ser. O sea que ahí entra la parte moral y filosófica de cada ser. La primera que dijiste, que era de las tres. Religiosa, filosófica y científica. Yo te iba a preguntar cómo se va evolucionando. Acá vos ya más o menos me contestaste. Vos evolucionás a través de las diferentes encarnaciones. Te vas haciendo tu experiencia y entonces tu Y de conciencia se va comportamiento. ampliando y entonces vas participando cada vez más de lo que es la creación. Nosotros desconocemos en realidad qué es bien la creación, cuál es el pensamiento de Dios. No lo sabemos. Pero entonces evolucionamos de acuerdo a nuestro comportamiento en este planeta que sería Tierra. O sea, según el comportamiento vas evolucionando. Vas haciendo comportamiento y experiencia, ¿no? Vas haciendo Claro, sí. tus todo. vivencias y entonces eso hace, ¿qué hace? Que tu conciencia se amplíe. Por ejemplo, hace que yo ya en este grado evolutivo no vaya por la calle tirando tiros y matando gente. Eso ya mi conciencia lo rechaza. Porque llegué a un nivel evolutivo. ¿Por qué? Porque tengo conciencia del bien y del mal. El tener conciencia del bien y del mal te habla de la ética. La ética es un valor. Yo el tema moral siempre lo discuto porque la moral depende de... Se confunde la moral con la ética. La ética son los valores, que es a lo que nosotros respondemos. La moral depende de las sociedades, las culturas y los tiempos. Era inmoral antes, qué sé yo, en 1900 andar con una bikini en la playa. O que la mujer fumara. O sea, eso es, por eso es diferente el término moral. La ética contiene a la moral. La ¿Sí? ética contiene la moral. Claro. Vos dijiste que eso se relaciona con las relaciones sociales, porque según en qué familia, a veces vos ya nacés con una ética. A ver, ya no estamos yendo para cualquier lado, pero te explico. No me gusta dejar así. Nosotros nacemos con un temperamento y con toda una historia y un archivo de toda nuestra historia que está guardada en nuestro éter y espíritu, y también cuando estamos en un determinado hogar, recibimos todo lo que ese hogar nos enseña, y también lo que nos enseña la sociedad. Entonces, somos una integración de lo que traemos. De la ética y la moral de afuera, digamos, de la No, sociedad. somos una integración de todo. Temperamento, personalidad y carácter. ¿Te compliqué? Yo veía la ética como dentro de un programa familiar y la moral es cuando el entorno. No, la ética está por encima de todo. Poné la ética allá arriba. Y debajo de la ética está la moral social, la moral individual, debajo de la ética. La ética es lo que contiene a todos, son los valores que están en la conciencia. ¿Puedo dar un ejemplo de lo que yo más o menos entendí? Puedo nacer teniendo determinada conciencia de determinadas cosas en una familia de ladrones o en una familia de asesinos. Y yo no seguir
el rumbo de asesinar porque tengo más conciencia de lo que eso Tal cual, significa. exacto. Entonces, una cosa es lo que yo como espíritu tengo de conocimiento y otra cosa es lo que a mí, en esa encarnación, yo tengo que aprender, que puede ser desde benevolencia, paciencia, o tratar de Sí, o mirar a luchar, otros, y, claro, a mirar a otros. tal cual, exacto. Entonces, como espíritu yo tengo mi conocimiento. Como grupo social, donde de repente estoy desarrollando en esa encarnación, puedo vivir situaciones o compartir con seres que están en otra situación o que están percibiendo desde otro lugar. Entonces, la familia donde te da con tu ética y cuando salís a lo que sería la sociedad, podés encontrarte con la moral. Así lo veo yo. No, es un, no, es un todo. No. Es el ejemplo que puso Bettina está muy bueno. Es así. Ponémelo al revés, que nace en una familia buena. Sí. Puede nacer en una familia buena, ¿por qué? Porque esa familia buena lo va a ayudar a hacer su aprendizaje. La persona ya viene por ahí con una historia complicada. Bueno, entonces necesita hacer el aprendizaje del bien. Y elige, cada uno elige el cortarse bien o no cortarse bien. El caso que puso Bettina, alguien que nace en una familia complicada y no quiere participar, también es una prueba. Es como lo mismo al revés. Siempre esas diferencias tan grandes representan un aprendizaje para cada ser. De un lado, de una manera o de otra. Porque hay o porque no hay. Pero más allá de lo que es la ética o Sí. la moral, no hay condiciones objetivas para la evolución. O sea, uno puede nacer en una familia con determinadas cuestiones o uno puede tener una determinada historia y es con esas circunstancias que uno evoluciona, digamos. Claro. Si a uno le toca... Tu plataforma es claro, esa. es con eso, es con Claro. una familia buena o una familia mal, o en Oriente, en donde claro, se le tira ácido a las pero mujeres. nuestra historia, toda nuestra experiencia, toda nuestra historia es la plataforma de donde nos lanzamos para la Con un próxima. determinado tipo de valores o con un determinado tipo de prácticas, Claro. es con eso que uno tiene que, o sea, más allá de que nazcas con el mejor de las condiciones, vas a tener que evolucionar igual. Ah, sí, sí, O sea, total. ¿Y por cuántas veces hay, como por ejemplo, como decía vos, nacer en una familia que te da todas las condiciones y no las tomaste, no las agarraste? Bueno, es lo que decís vos, actuar de acuerdo también a lo que ya traes, Claro. a lo que ya tenés. traes y al libre albedrío de esta encarnación. Claro, que hay cuestiones anteriores de lo que es la ética o la moral, que es el libre albedrío, las causas que vos grabás, tus experiencias anteriores de vida, hay como otras cosas anteriores. Claro, porque nosotros somos nuestra historia. ¿Qué somos ahora? Nuestra historia. Nuestra historia de aquí y ahora y lo que éramos antes. Y de lo que éramos antes, tal cual. Somos el producto de lo que éramos antes, mejorado, digamos, Supuestamente. supuestamente. Supuestamente porque se supone que en cada encarnación en algo vas a mejorar. Bueno, Creo. por eso les decía antes que el solo hecho de encarnar es un pasito adelante, porque la encarnación, encarnar es duro. No es algo lindo para el espíritu. El espíritu, cuando tiene que encarnar, imagínate vos que te metieran en un corsé que te tienen que apretar toda, ¿cómo te sentirías? No te sentís tan a gusto. Para el espíritu que tiene la conciencia libre, meterse en el corsé de la materia es todo un tema también.
Hay espíritus, por eso en el libro de los espíritus está también, hay espíritus que se los llama errantes, que ¿viste? Están muchísimo tiempo sin volver a encarnar. Acá una vez se comunicó el espíritu de Cristóbal Colón. Él andaba errante, no navegando en un carozo, no quería encarnar. Eso es hasta un límite, porque después de pasado ese límite, que no sé bien cuál será, la ley de evolución lo arrastra ya. Es como, bueno, te dejo hasta que vos tomes conciencia, y si no tomas conciencia, te tengo que ayudar a que lo tomes. Tenía entendido que los espíritus errantes eran espíritus. Y son seres que no tienen muchas ganas de aprender, son muy abúlicos. Pero una cosa es abúlica y otra cosa es que molesta. No. Hay espíritus que pueden ser bajos, como decís vos, yo digo ignorantes, que no necesariamente molesten, no tienen por qué molestar. Ahí ya lo anima otra intencionalidad. Hay veces que se acoplan a uno por cómo es uno. Claro. Hay que fijarse cómo es uno. No echarle la culpa al otro que vino y te molestó. ¿Por qué tienes afinidad conmigo? Hay que hacer también eso. Porque hay un pliegue de nuestra alma que algo está vibrando que por eso atrae también. Tal cual, exacto. Muy bien, sí. Bueno, nos fuimos por las ramas. Bueno, entonces, Gabriel Delan, él comprobó que después de la muerte, esta envoltura periespiritual no se destruye. Que el estudio de las propiedades de este cuerpo espiritual obliga a concluir que el alma preexiste al cuerpo. Que ya también lo decía Platón, que el alma estaba contemplando los valores, el bien, y después se encarna para hacer la experiencia evolutiva. Y que únicamente sobre la Tierra ha podido producirse esa evolución, a través de la encarnación. ¿Hay lugar para otra pregunta? Sí, todas las que quieran. Si hablamos de varios mundos, cada uno tiene que evolucionar en su propio mundo. No, Entonces, después, no es solo que después nos pasás a evoluciona otro. sino que la evolución es de pasar No de mundo en procesas, mundo. claro, después los podés pasar a otro, que esté más piola. De acuerdo. Me gusta. Y claro, podés ir. Vos imaginate lo que es el universo. Está recontra poblado. Hay un libro muy interesante, Los exiliados de Capella, no sé si lo leyeron. Es muy bueno. Es muy bueno. Que justamente habla es una de las lunas de Júpiter, que habla de una civilización ahí, porque es como que a Júpiter lo toman como un planeta un poco más elevado que el nuestro. Por ejemplo. ¿Seguimos? Sí. El fluido cósmico universal, el origen es entonces del periespíritu, es el fluido cósmico universal condensado en torno al espíritu. El fluido vital del mundo donde el espíritu va a encarnar. O sea, que eso era lo que decías vos. La naturaleza del envoltorio fluídico está siempre en relación con el grado de adelanto evolutivo del espíritu. Entonces, a ver.
La condición evolutiva del espíritu determina la densidad del periespíritu cuando va a encarnar, porque toma de la atmósfera del planeta donde va a encarnar. Toma las moléculas que le son más afines para poder ser en realidad lo que es el periespíritu, que es el organizador biológico de la materia. El periespíritu tiene representado todo nuestro esquema corporal y nuestros órganos. Entonces, a mayor elevación hay menor densidad fluídica. Y a menor elevación hay mayor densidad fluídica. Según sea más o menos depurado el espíritu, su periespíritu va a tomar de las partes más puras a las más groseras del fluido característico del mundo donde va a encarnar. O sea, se va a unir por afinidad molecular, y va a haber partes, moléculas que puedan ser más puras y otras más groseras, más densas. Depende, y eso va a depender del grado de vibración evolutiva que tiene el espíritu. El perispíritu es como si fuera un órgano del espíritu, y es el que funciona, y es el que organiza toda la parte embrionaria y el desarrollo del feto. Por eso dice Kardec que en realidad el espíritu se incorpora, toma posesión del cuerpo cuando nace. No es que entra y sale. No, pero me refiero, Se va relacionando. Por ejemplo, si vos tenés un embarazo de 3 meses, el espíritu todavía tiene más libertad y más conciencia. No tiene un ensamble total. Pero la ronda la madre, es como que, ¿no? Claro, pero a medida que van avanzando el embarazo, el espíritu entra como en una turbación. ¿Por qué? Porque se va enraizando cada vez más en la materia. Entonces entra como en un estado de turbación. Igual Igual que cuando te morís. Claro, con una muerte por enfermedad natural, sí. Lo que está comprobado, por ejemplo, es que el feto tiene actividad psíquica. Durante el embarazo, cuando el feto ya está más formado, tiene actividad psíquica. Eso me está diciendo de que hay una inteligencia ahí, porque si no, no tendría actividad psíquica. ¿Sí? ¿A partir de qué tiempo? Y cuando ya tenés más meses, que el feto está más formado, tendrá 6, 7 meses, porque los últimos 2 meses es de retoque. Aparecen las uñas, el pelo, para que quede lindo. Después, claro, ahí viene el retoque en los últimos 2 meses. Engorda. Bueno, la constitución íntima del periespíritu no es la misma en todos los espíritus encarnados. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué no se da? Por la evolución del espíritu. Exactamente. Porque somos todos distintos. Claro. Elementos que constituyen el periespíritu. El espíritu, cuando va a encarnar, extrae parte de su periespíritu de los fluidos ambientales. Por eso, los elementos que lo constituyen varían según el mundo donde va a encarnar. Si bien este envoltorio fluídico, el periespíritu, es etéreo e imponderable con respecto a la materia tangible, es aún demasiado pesado con relación al mundo espiritual.
y eso no les permite salir del medio que le es propio, es lo que decías vos. ¿Por qué? Porque en los mundos más avanzados la vibración es mucho mayor. Con un periespíritu denso no podés vibrar. El perispíritu atrae las moléculas que tengan más afinidad con su modelo vibratorio. Por eso la envoltura periespiritual se modifica con el progreso evolutivo del espíritu en cada encarnación. Así como evoluciona el espíritu, el periespíritu que lo envuelve también evoluciona. Evoluciona todo. Bueno, se puede afirmar entonces que la naturaleza del periespíritu es semimaterial, etérea, vibratoria, dinámica, molecular, y que en su funcionalidad se podrá comportar dentro de los recursos de la materia o también en los campos de la plasticidad y energía que le son propios por su estructura electromagnética. ¿Mm? Por eso atraviesa la materia. Esa es una de sus propiedades. Entonces, ¿ven? Ese es el lazo que une el espíritu al cuerpo y por medio de él el espíritu puede obrar sobre la materia. Y la materia le da información al espíritu. Y cuando un medium dice que ve a alguien, ¿no? ¿Qué está viendo? El periespíritu. Eso es lo que está viendo es el periespíritu. Por eso, los espíritus, que esa es otra propiedad, se presentan en determinado medio con la forma en que pueden ser reconocidos. O sea, por ejemplo, a ver, mi mamá se presenta en una reunión mediúnica y los videntes la ven. ¿Cómo la van a ver? Y como fue mi mamá en su última encarnación, no se va a presentar con otra ropaje que no sea el que la pueden reconocer. Esa es otra propiedad que tiene el periespíritu, esa plasticidad. Generalmente los seres, cuando los ven los videntes en general que se presentan, siempre los ven como más jóvenes. Y yo creo que es un poco, en algunos casos, como para mostrar la vitalidad que se tiene, ¿no? Que se está. Bueno. Porque se es totalmente distinto cuando pasa a otro. ¿Cómo? Porque se es totalmente distinto cuando pasa a otro. Y las cosas se ven de otra manera. Los elementos que forman entonces el periespíritu participan al mismo tiempo de la electricidad, del fluido magnético, y es el principio de la vida orgánica, pero no de la vida intelectual que reside en el espíritu. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, la densidad puede ser más o menos grosero, la imponderabilidad, que si bien hasta los fluidos más toscos permanecen para nosotros imponderables, pero tienen un peso específico para el periespíritu. Los de mayor peso específico retienen al espíritu en regiones inferiores, y los de menor peso específico están en plano más elevado. El periespíritu parece ser imponderable por la acción de la gravedad. O sea, la gravedad no actúa sobre el periespíritu, no lo atrae al centro de la Tierra. No es como la materia nuestra. Nosotros no estamos volando porque tenemos una atracción. Algunos.
Ya está. Esta es invisible, no se puede ver normalmente y sí puede sufrir modificaciones a voluntad del espíritu y hacerse visible, condensado o en nuevas disposiciones de las moléculas que componen el periespíritu. Penetrabilidad, la materia no constituye, como decía Egle, un obstáculo, su condición etérea le confiere la propiedad de penetrabilidad y atraviesa la materia como la luz a los cuerpos transparentes. Expansión y contracción, lo que le da elasticidad. Irradiación, el perispíritu forma a su alrededor un campo fluídico por una modificación del mismo dentro del cual actúa. Percepción, tiene los sentidos análogos a los del cuerpo físico, pero de una potencia superior. Perdón, en el caso de la percepción, como cuando uno puede llegar a sentir con la misma alimentación cierto rechazo o cierta tendencia de acuerdo a la percepción de lo que está en el alimento? No te entiendo bien la pregunta. La cosa va así. En el caso de los animales que sufren. Vos decís la energía que queda en el alimento. Claro, y hay personas que sí, que lo perciben. No sé hasta cuánto es percepción y hasta cuánto es la formación conceptual que uno tiene de que ese animal sufrió, ¿no? Cuando vos lo tenés desde chico, y sentís el rechazo de determinados alimentos, y bueno, no porque a vos te lo quieran enseñar a comer, sino porque lo estás sintiendo. Y puede ser, claro. Puede ser que tu perispíritu... No, es el espíritu, o sea, siempre. Es el espíritu. Es siempre el espíritu. Es el espíritu que está sintiendo la energía de lo que está allí como alimento. Es una percepción, claro. Todo, porque vos tenés el espíritu, perispíritu y el cuerpo. Sí. Todo estímulo que llega al cuerpo Sí. pasa a través del perispíritu para llegar al espíritu. Okay. Y el espíritu vibra. Cuando viene la respuesta del espíritu, Sí. pasa a través del perispíritu y llega al cuerpo. Todo esto sucede instantáneamente. Por eso es que el perispíritu es el archivo de todas nuestras experiencias, porque todo pasa a través de ida y de vuelta. Cuando se hace regresión a las vidas pasadas, ¿cómo hace el espíritu para ir a una vida pasada? ¿A dónde lo va a buscar? ¿A dónde va a buscar el archivo? Lo va a buscar a su perispíritu. ¿Y cómo hace para sacar el archivo? Ese archivo fue grabado con una determinada vibración. Y entonces ese perispíritu vibra en esa misma código que fue guardada esa encarnación. Y así se la puede rescatar. Entonces, ese espíritu es el que está percibiendo a través de eso que se le quiere enseñar a incorporar. Claro, tal cual. ¿Seguimos? ¿Sensible? Sensibilidad, esto, bueno, ¿era esto? No. No, propiedad de percibir sensaciones, sentimientos, emociones que no son captadas por medio de órganos específicos, sino que vibra todo. O sea, claro, vibra todo. Te vibra todo el cuerpo. Unicidad, cada persona tiene su perispíritu y la suma de sus conquistas evolutivas están archivadas en él. Mutabilidad, que permite cambios en el perispíritu de acuerdo con su proceso evolutivo. Y las funciones podemos sintetizarlas en instrumental, de individuación organizadora y sustentadora.
Individuación, bueno, ¿por qué? Porque permite que el periespíritu sea el elemento de unión entre el espíritu y el cuerpo físico y está relacionado con la historia que tiene ese espíritu. Instrumental, porque permite la interrelación del espíritu con los mundos físicos y espiritual. Organizadora, ¿por qué? Porque es el molde, el periespíritu es el organizador biológico y determina líneas morfológicas y hereditarias del cuerpo físico. Y esta función garantiza las manifestaciones de la ley de causa y efecto, porque en ese trabajo que hace de formación del cuerpo, también toma las células, los cromosomas que necesita para desarrollar su encarnación del padre y de la madre. O sea, cuando se programa una encarnación, ese espíritu toma de la genética del padre y de la madre para atravesar distintas pruebas que tenga que pasar. Por ejemplo, qué sé yo, pongo yo de ejemplo, está mal, pero no importa. Mi familia es de parte de mi padre, son todos cardiópatas, todos tienen cardiopatía. Yo tengo una herencia jorobada genéticamente con respecto a desarrollar una patología cardíaca. La puedo haber tomado o no. Mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores que sí la tomaron, y tengo un hermano que falleció de un problema cardíaco a los 32 años y mi hermana a los 66. Ellos tomaron la patología cardíaca de ese lado para cumplir con su encarnación. ¿Sí? Podrían haber tomado otra cosa de mi mamá, de las patologías que vienen de mi mamá, y así se van sucediendo. ¿Mm? A eso se refiere. Y sustentadora, porque bajo el impulso de la mente espiritual permite que el periespíritu transfiera paulatinamente la energía vital hacia el cuerpo físico, sustentándolo desde su formación hasta su completo desarrollo, y por medio de esta función el cuerpo físico tiene garantizada la vitalidad que lo va a sustentar durante el tiempo previsto para la encarnación. Les decía antes que el fluido vital dependía también de este fluido cósmico, y de esto también le da esta carga de energía el periespíritu. Ese fluido vital no es en todos el mismo. Uno tiene como un quantum para ir utilizándolo en el tiempo que dure la encarnación. A veces, si cometemos desmanes, ese fluido vital se agota antes y entonces la materia deja de existir. Y ahí está nuestra responsabilidad. ¿Eh? Y ahí está nuestra responsabilidad. Claro, exacto, tal cual. Todo esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la mediunidad? ¿No es cierto? Y tiene muchísimo que ver. La próxima no, porque vamos a ver un poco las condiciones del medium, pero es interesante que veamos cuál es el rol de la mente y del periespíritu en la mediunidad. ¿Qué rol se juega? Porque sin el periespíritu no podríamos tampoco tener fenómenos mediúmicos. ¿Sí? Por eso es importante conocerlo, saber qué función y qué propiedades tiene. ¿Sí?
Bueno, ¿qué hora es? Bueno, Martín dice que es muy bueno el tema, maravilloso el tema, el desarrollo. Gracias, Martín. Son las 6. Ah, bueno, Bueno, nos fuimos un poco. nos vamos entonces. Nos vamos, sí. Cerramos. Chao. Chau. Hasta la próxima. Bueno, primero, bueno, sí. Les aviso, la semana que viene no vamos a hacer estudios, porque es fin de semana súper largo. Vamos a hacer el desarrollo mediúmnico para los que no estén de viaje, pero no queremos hacer el estudio porque no vale la pena que se lo pierdan, porque también se merecen irse de viaje, lo que no se pueden ir. Entonces, los súper largos como este, y el mes que viene no los vamos a hacer. Sí vamos a hacer la actividad. Por eso lo toco. Nos vemos la próxima. A la Chao. de Zoom. Chao.